Bien, retomamos este encuentro en el cual nos estamos preparando para recibir el sacramento de la confesión, el sacramento de la comunión, el sacramento de la confirmación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Retomamos este caminar al encuentro con Cristo Jesús, en la cual con Cristo construyo mi vida, construimos nuestra vida. Ya hemos repasado las oraciones principales, la señal de la cruz, el credo, las tres partes del credo. La primera parte del credo, donde la Santísima Trinidad en la persona de Dios Padre realiza la obra de la creación. La segunda parte del credo, donde reconocemos con nuestra fe que la Santísima Trinidad en la persona, toda la Trinidad en la persona del Hijo, realiza la obra de la redención. Y la tercera parte del credo, profesamos nuestra fe sobre el Espíritu Santo, sobre la Iglesia, sobre la comunión de los santos, sobre el perdón de los pecados, sobre la resurrección de la carne, sobre la vida eterna, donde toda la Santísima Trinidad realiza su obra de santificación en la persona del Espíritu Santo. Toda la Santísima Trinidad, que es un misterio de amor, y ese amor que crea una comunión de personas en un grado infinito y divino, donde el Padre es el amor creador, el Hijo es el amor redentor, y el Espíritu Santo es el amor santificador, que conocemos con nuestra fe y que creemos en un solo y único Dios, que por naturaleza y esencia es un solo Dios, pero por las personas divinas son tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Él todo honor y toda gloria. Entonces, nuestra fe y adoración en Dios, trino y uno. Un solo Dios y tres personas divinas. Hemos repasado la creación, hemos repasado nuestros primeros padres, el pecado original, toda desobediencia a un mandato, ley, norma o precepto de Dios, toda desobediencia a Él es pecado. El bautismo borra el pecado original, nos infunde la gracia para que seamos agradables a Dios, ante la presencia de Dios y su presencia esté en nosotros, su vida divina esté en nosotros, nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Pero por nuestro pecado personal que después podemos cometer, yo peco, ese pecado es lavado a través del sacramento, ya no de bautismo, sino del sacramento. Bautismo también, cuando uno se bautiza por primera vez y única vez, y tiene pecados personales, se borra todo tipo de pecado, no solo el pecado original. Pero uno, una vez ya bautizado, ya miembro de la iglesia, hijo de Dios, cuando comete un pecado personal que ya no es el de Adán y Eva, sino es mi pecado, es lavado a través del sacramento, con la absolución en el sacramento de la confesión administrado por un sacerdote. Es el otro sacramento de curación. Hemos repasado qué es la Iglesia Católica, que es una
santa, católica y apostólica. Hemos repasado que es el depósito de la fe, donde todo lo que Dios reveló fue escrito en la Biblia, Sagrada Escritura, palabra de Dios escrita, y fue transmitido también de manera oral, que es la sagrada tradición, a través de los papas, los obispos, el magisterio de la Iglesia, la tradición y las enseñanzas de los padres y doctores de la Iglesia, los sacerdotes, las misiones, la evangelización, de abuelos a nietos, de padres a hijos, lo que recibieron de la Iglesia, después se transmite, los catequistas, los congresos, los sínodos, los concilios, los documentos del Vaticano, ahí se transmite la tradición oral, que es la sagrada tradición. Todo eso es el depósito de la fe, nuestra fe, que es custodiado, estudiado, guiado y enseñado por el magisterio de la Iglesia, conformado por el Papa y los obispos en comunión con él. La Biblia es un conjunto de libros. La Biblia está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Testamento significa alianza. La alianza, así como el matrimonio, que tiene una alianza, esa promesa entre esposos, Dios tiene una alianza, una promesa con su iglesia, con su creación, con los bautizados. Primero, el Antiguo Testamento a través del pueblo de Israel, la cual ahí cuenta toda esa historia en 46 libros, y en el Nuevo Testamento, en 27 libros, narra toda esa alianza, todo ese testamento, toda esa promesa a través de Cristo encarnado y después a través de los apóstoles en la iglesia fundada, católica, fundada ya, y por último en el Apocalipsis. Todo es presencia de Dios, todo en presencia de Dios y todo es presencia de Dios. Hemos visto en otro momento que es la lección divina, que es como hacer una lectura en oración orante, sobrenatural, espiritual, de la palabra de Dios escrita, pero antes debemos aprender cómo se cita o cómo se busca una cita bíblica, que es lo que vamos a leer y orar. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1. Primero va en siglas el nombre del libro que se cita, después el capítulo y después el versículo. El versículo es como cada oración es un versículo. Y cada párrafo completo o párrafo completo es un capítulo. El número de capítulos va siempre más grande y los versículos son números más pequeñitos que van arriba de las letras, que empieza con el numerito y lo que sigue después es el versículo o la oración de ese numerito que representa. Por ejemplo, el libro o evangelio según San Mateo, el capítulo 5, versículos del 1 al 4, quiere decir que hay que leer la oración 1, la 2, la 3 y la 4, completos hasta el punto. Hay algunas citas que pueden para que practiquen. La lección divina, que es la lección divina, cómo nosotros eh, rezar, orar y contemplar la palabra de Dios para que la transformemos esa lectura en oración, de encuentro con Dios, en hacer presencia de Dios. Bueno, tenemos la lectura, buscamos el contexto, qué dice, qué transmite, qué está diciendo Dios ahí, ¿no? Debemos recordar de que la Biblia, el único autor es Dios.
no hay hombres en la autoría, es Dios el autor. Si hubieron hombres, personas humanas, que escribieron, que se llaman agiógrafos, que fueron profetas, fueron patriarcas, reyes, apóstoles, discípulos, que fueron inspirados por Dios, instruidos por Dios para poner en letra lo que Dios nos quiso revelar escrito. Pero no toda la revelación termina en lo escrito. La Sagrada Tradición viene a completar esa revelación que es lo que solo Dios quiere y quiso que sepamos en esa forma de revelación pública, canonizada por la Iglesia, y que la revelación, su plenitud, termina en el último apóstol fallecido, San Juan, en el Apocalipsis, en aquellas enseñanzas que se fueron transmitiendo. La meditación es como entrar en contexto de lo que dice ahí, reconocer si es una narración histórica, poética, una parábola, un salmo, un proverbio, qué se está narrando, qué sentido literal tiene, qué sentido tiene, y después ver, desmenuzar, abstraer de ahí el mensaje que tiene para mí. ¿Qué me quiere decir a mí Dios? ¿Qué me está enseñando a mí Dios? Porque eso que está ahí es lo que Dios reveló y enseñó en un contexto dado. O en este contexto de ahora, en este presente, esta presencia de Dios ahora, actualizado ahora, habituado ahora, ¿qué me quiere decir a mí, a nosotros? ¿Qué nos dice? ¿Qué mensaje me quiere dar? Eso, meditarlo, rumiarlo, reflexionarlo, contemplar la verdad de Dios, esa verdad de fe, ese misterio de fe, hacerlo mío, apropiarlo, para después yo, una vez reconocida la verdad de fe, convencerme que es verdad, y al convencerme empiezo a amar esa verdad, me enamoro de esa verdad de fe, y ahí empieza la contemplación. Empiezo a enamorarme de esa verdad de fe, ya me la apropio, la asimilo, y soy asimilado en esa verdad de fe por Dios mismo, en una comunión con la palabra de Dios, y ahí van a ser la acción, el compromiso que me va a inspirar Dios llevar en alguna obra de misericordia, de caridad o de crecimiento espiritual. Esos son los pasos de la elección divina. Vamos a pasar ahora a ver otro tema importantísimo, que es la parte antropología y moralidad. Vamos a resumir y después que volvemos. Debemos saber en principio de que hay una jerarquía en la creación, pero vamos a centrar solamente la parte biótica, la parte viva, lo que tiene vida, con, que tiene vida unido a lo material, que son las plantas, lo vegetal, los animales, y el ser humano, la persona humana, que según la filosofía es un animal pensante, racional, que piensa. Sabemos que nosotros, los vegetales, los animales y los seres humanos son cuerpo y alma, materia y alma, o sea, forma espiritual, alma, forma, pero solamente es espiritual el alma del ser humano, de la persona humana. El alma, el alma es principio de vida, el alma es principio vital, lo que da vida, lo que pone en acto y da vida al vegetal. Cuando el vegetal muere esa alma, porque esa alma no tiene razón de ser.
ya no tiene por qué estar dando vida. Si esa parte vegetal muere, esa alma ya no tiene sentido, muere. Lo mismo pasa con el animal, que en lo vegetal es aquello que una planta creo que hace, nace, crece, se reproduce, se alimenta, etcétera, pero necesita de algún animalito, del viento, de la lluvia para alimentarse, de la tierra. Es vegetal, no puede moverse. Pero el animal es un poco más superior, en lo cual que tiene todo lo vegetal, pero tiene movimiento. Puede salir a buscar su alimento, salir a buscar cómo reproducirse, salir a buscar con quién reproducirse, salir a buscar dónde descansar, dónde comer, dónde refugiarse. La planta no puede. Y en la persona humana tiene todo eso, pero como el alma es espiritual, y en lo espiritual, que es donde está la imagen de Dios, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es porque puso un alma espiritual, donde esa alma espiritual se asemeja a los ángeles de Dios en cuanto que tiene eternidad. Cuando el alma, cuando el cuerpo y el alma, el ser humano muere, fallece, se separa el alma del cuerpo y esa alma espiritual entra en otro estado espiritual, sobrenatural, eterno, ya sale del tiempo de lo temporal, y el cuerpo queda como una especie de reposo, de espera, a reposar, a descansar, a la espera de la resurrección. Como Cristo, su cuerpo descansó en la tumba hasta la resurrección, al tercer día, domingo de Pascua de resurrección. Y esa alma espiritual después, según sus actos, sus méritos o penas, va a merecer mérito para el cielo o va a ser purificado en el purgatorio o penas en el infierno. Eso lo vamos a ver bien después cuando veamos qué es pecado, los mandamientos, los preceptos, sacramentos. ¿Ya? Ahí centrarlo más concretamente. Ahora vamos a centrarnos en cómo es el acto moral un poquito y cuáles son las virtudes para tener un pantallazo. Después cada uno puede profundizar. La moralidad cristiana es, por ejemplo, acá ese dibujito está ahí, yo, la persona, muchas veces actuamos según lo que sentimos o según lo que pensamos. A veces actuamos con ambas cosas, porque a lo mejor lo que voy a hacer me gusta, me es agradable, entonces me es fácil hacerlo. Pero cuando no me es agradable, me cuesta, es arduo, pero si yo sé con mi pensamiento, por la verdad y el bien que busco, que debo hacerlo igual aunque no me guste, y actúo aunque no me guste, y ese acto es bueno, entonces es un acto moral. Ese acto moral se repite constantemente, se hace un hábito, se hace habitual, se hace costumbre, se hace moral. Si es bueno, es éticamente bueno, si es malo, es éticamente malo. Si ese acto que yo repito, se me hace costumbre, se me hace con natural, es un hábito bueno, es virtud. Si es un hábito malo, es un vicio. Es un vicio. Bueno, un ejemplo. Si tengo que ir a trabajar y siento pereza, estoy cansado, si decido mi acto según lo que siento y no me tener ganas de ir a trabajar. Pero si yo sé que debo ser responsable y no decido según lo que siento, sino decido según lo que yo realmente sé que debo hacer y cumplir, entonces ahí está el tema de la decisión libre, el libre albedrío, decidir, utilizar mi inteligencia y mi voluntad, que son potencias del alma espiritual,
porque lo que siento es parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí dice moralidad cristiana. Lo que siento implica sentidos y pasiones del cuerpo. Lo que pienso implica inteligencia y voluntad del alma espiritual. Si actúo según lo que siento, puedo tener ganas o no, me agrada o no. Si actúo según lo que pienso, conozco lo que debo hacer, real o también puedo ignorar. Ahí puedo cometer errores si ignoro la realidad, la verdad. Ahí puedo entrar en el tema de los actos morales que por ignorancia cometí un error, pero no sabía. Y si yo tenía el deber de saberlo y tenía la ignorancia voluntaria, tendría que haberme educado, entonces entra en un acto negligente, por negligencia. ¿No? Si yo no siento ganas, no siento agrado y sé que lo debo hacer, debo cumplir, lo hago, pero por mis propias fuerzas, mi autosuficiencia no me alcanza, no tengo la suficiente fortaleza para hacerlo, debo siempre, todo, 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 debo siempre hacerlo con Dios, en la presencia de Dios, por amor a Dios. Ahí donde debo yo buscar siempre la ayuda de Dios, su gracia, su gracia. Si pido ayuda a Dios, con su gracia hará que lo que sientes agradable ya no lo sea, ahora va a ser agradable, de a poco se va a ser agradable, porque cuando Dios me empuja y me ayuda, incluso cuando se hace un hábito, ya lo desagradable es agradable, y en lo que era difícil ya es natural, ya no es tan difícil, ya lo va a hacer más pronto que antes tardaba más en decirlo porque no lo quería hacer, va a ser más pronto, se va a hacer más con natural, incluso prontitud, va a ser más fácil y va a tener un cierto gozo. Y la experiencia en eso va a hacer que sea sabio, o sea, vamos a adquirir, con la experiencia va a adquirir sabiduría. La gracia de Dios fortalecerá lo que pienso a la luz de la verdad, luego será agradable cumplir todo lo que debo hacer. ¿Qué es virtud? Es una disposición firme de hacer algo, con prontitud, facilidad y gozo, ¿ven? David. Lo que no es fácil al principio, pero con la práctica, repetido, con esfuerzo y con la ayuda de la gracia de Dios, se va adquiriendo la costumbre o disposición firme y se simplifica. Hacer costumbre una acción conocida y querida es adquirido por repetición del mismo acto. Entonces los hábitos buenos son virtudes adquiridas, los hábitos malos son vicios adquiridos. Las virtudes, con la acción de la gracia de Dios y por amor al prójimo de Dios, me lleva al camino de la santidad. Los vicios, que al fin me llevan al pecado, por falta de amor a Dios y al prójimo, me llevan a ser pecador. Ahora, hay que distinguir hábitos de emociones. Las emociones, las pasiones no son hábitos, son un sentir atractivo o no atractivo por una persona, por una cosa o por algo. En fin, la virtud es una disposición habitual y firme de hacer el bien con prontitud, facilidad y gozo. ¿Qué clase de virtud hay? Vamos a repasar rapidito, después pueden profundizar. Las virtudes morales o cardinales que dependen de la persona, que también pueden ser infusas por la gracia. Y las virtudes sobrenaturales o teologales, que son infundidas por Dios, ¿no? Aunque también puede haber una parte humana en esto, ¿no? Esa distinción después vamos a volver a ver. Virtudes morales o cardinales son adquiridos por propio esfuerzo, por ejemplo, prudencia, pensar antes de obrar, o sea, obrar bien, justicia, repartir a todos como corresponde, compartir bien, fortaleza, no temer hacer el bien, valor para servir bien, templanza, frenar malos deseos, desear el bien y lo bueno, en equilibrio, ¿no? En virtudes teologales sobrenaturales está la fe, que es creer en Dios y en todo lo que nos pide, nos revela y nos enseña. La esperanza, que desear y esperar todo el bien de Dios y el cielo. Y la caridad,
que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor a Dios. Incluso amarse a sí mismo por amor a Dios. La caridad es la puerta que nos abre a después, en los próximos encuentros, que es cuáles son los mandamientos de Dios, cuál es el mandamiento del amor, cuáles son los sacramentos que son los canales a través por los cuales, por la gracia, el Espíritu Santo nos santifica. Y después, los pecados evitar. Bueno, hasta acá, hermanos, este encuentro, espero que les sirva, sea agradable, de provecho espiritual, repásenlo, cuídenlo, traten de profundizar ustedes también en estas cosas. Seguiremos prontamente profundizando en estos temas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y de vos todo lo espero. San José, ruega por nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.